la principal vulnerabilidad macroeconómica es el déficit en el sector externo. La Argentina no generó condiciones de repago para devolver esa deuda, además habilitó mecanismos de endeudamiento y de fuga. Me parece que cuando el dólar entra en crisis... Disculpa que te interrumpo un segundo. Vos cuando decís fuga, es un concepto... A ver, por ejemplo, mucho del dinero que prestó el fondo está en manos de argentinos ahorristas, grande, pequeño, mediano, o sea, eso no sería fuga, es la plata que Pero cuando Prat Gay asume, lo primero que empieza a hacer es desmantelar las regulaciones que había puesto la baña en el sistema financiero. Vos, por ejemplo, vos traías dinero de afuera y tenías que dejar una parte en encaje. Tenías que dejarlo, por ejemplo, a determinado plazo, no podés entrar y salir cuando te parezca. Por ejemplo, una de las cosas que hizo mal este gobierno fue permitirle a agentes económicos no residentes en la Argentina venir a jugar a la timba financiera. Cualquiera podía comprarle VAC. Después eso devino en la LELIC. Eso no pasa en ningún país del mundo. Eso lo hizo todo el tiempo porque en algún momento, después no sé si con otra... Sí, pero bueno, a ver, el volumen de deuda se toma ahí. Hay dos cosas. Una cosa es la regulación del mercado de cambio, digamos, lo cambiario, y otra cosa es el mercado de capitales, ¿no? La posibilidad de que entren y salgan fácilmente capitales golondrinas para hacer pingüe negocio, ni siquiera en Chile sucede. Esto es un error enorme que habrá que ver si incluso no amerita algún tipo de investigación judicial. Yo, por lo menos, al señor Toto Caputo lo tengo denunciado penalmente por abuso de información privilegiada. ¿No es la política económica, no es que la política económica no amerita investigación judicial, dicen ustedes, por ejemplo, en el caso de... el problema es en el caso de dólar futuro, claro. Yo digo, yo soy del criterio, con el dólar futuro y conozco que las decisiones políticas... Pero no pasó eso, hicieron negocio ellos. Una cosa es que, por ejemplo... Lo tenés probado, ¿no? Sí, bueno, tengo elementos suficientes para bancarme el aire a la justicia. Pero a ver, el señor Caputo, por ejemplo, utilizó, también vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando era ministro de Hacienda, utilizó una empresa que había sido de él para comprarle VACs en el mercado. Estás hablando de Luis Caputo. No Nicky Caputo. Sí. Bueno, a ver, infinidad de casos de esta naturaleza, digamos, los delitos financieros son los que están más en boga hoy en el mundo. Ahora, para completar el diagnóstico y para ir un poco también a tu encuadre político, ¿qué está pasando? Hay que mirar la región, no solamente la Argentina. La región está muy frágil. ¿Por qué? Por los niveles de desigualdad. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en toda la región. Sí, yo agregaría niveles de desigualdad un momento en la comunicación de redes que es que genera una ansiedad. Contagia una ansiedad, sí, importante, pero sí, obviamente, desigualdad, sí. ¿Pero por qué lo planteo además? Porque la pobreza es un problema, pero la desigualdad se le agrega un problema mayor, que es la sensación de segregación, de inferioridad. Entonces, cuando eso se acumula en una sociedad, eso provoca tensiones que después pueden explotar para cualquier lugar. Ahora, Leandro, ¿usted reconoce, yo te acepto eso, ¿usted reconoce que parte de esa herencia también la dejó el último gobierno, sobre todo el último gobierno de Cristina? Sí, ahí por lo menos parte de las cosas que nosotros hemos reconocido, y yo particularmente, es que efectivamente se hizo mucho para redistribuir el excedente económico, pero que incluso en el gobierno de Cristina, con todas las políticas activas y de expansión de la economía que se trataron de generar, hubo un sector de la economía informal que no se pudo correr. Sí, además con manipulación de los índices del INDEC, que para mí me parece es de una gravedad. Ya lo dijo Alberto eso. Sí. A ver, ¿lo diga Alberto o no lo diga Alberto? No, lo dijo Alberto, yo le dije a Alberto que él estaba que él era jefe de gabinete cuando se empezó a manipular en el INDEC a fines de 2006. Pero todos los indicadores sociales empeoraron en estos últimos 4 años. Todos. Entonces, no solamente la pobreza, el índice Gini, que es lo que determina cómo se distribuye la riqueza en la Argentina. Absolutamente cada uno de los indicadores que vos tomes están todos colorados. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? La situación es complicada. Y acá depende mucho de la percepción que uno tiene en el punto en la pirámide social donde se ubica. Si vos morfás todos los días y tenés la posibilidad de desarrollar tu vida con cierta normalidad, tenés una mirada. Si vos te sentís castigado y sentís que mañana puede ser peor que hoy, que tus hijos no tienen futuro, que tu vida está condicionada por el lugar donde naciste y que el tongo de la meritocracia y del esfuerzo individual no existe porque en la vida cotidiana, digamos, eso es solamente la letra fría, digamos, de un derecho que no se cumple. Tenés otra mirada. Che, perdón, yo digo, iba a nombrar un programa, no importa el programa. Quiero decir, acá, si podemos conversar, se pueden interrumpir y todo. No, lo que pido es que no griten y se peleen. Porque así la gente... el programa al lado. No, Jorge. En general, digo, en general. Yo haría 3 puntos sobre lo que dice Leandro, porque... 3 puntos estamos midiendo muy bien, ¿eh? Estamos... ojalá más. No, que estamos... El primer punto, bueno, hablas de la gente que no puede comer, digo, guarda, ahí tenemos los datos de indigencia. No lo sé exactamente, pero estará como mucho en el 6%, digamos. Evidentemente es un problema para ese 6%, desde ya que no digo que no,
pero tampoco agrandemos, digamos, la gente no come en Argentina, que a veces se suele decir eso, no es correcto, ¿no? O sea, una cosa es tener una pobreza del 30, pero la indigencia como dice Pichetto, que hambruna no hay, que hay claro, dificultades para llegar. Si no parece que, viste, que vino Macri y esto es África. Digo, tampoco tenemos que poner las cosas en una discusión seria. Después, no nos quedemos con la anécdota de si Caputo sí, Caputo no, porque al final tampoco queda claro lo que estás diciendo. El problema es que hubo delitos, o el problema es abrir la cuenta capital. Y ahí mi punto es este, ¿no? Digamos, ¿cómo, Leandro? Todo eso junto. Bueno, todo eso. Mi punto es este, digamos. Si vos tenés una empresa y vos querés que alguien invierta en vos tenés la cuenta de capitales abierta. Es decir, vos le vas a decir al tipo, invertí. Y si querés vender tu inversión, vendé tu inversión. Eso es lo que pasa con las acciones en la bolsa. Por ejemplo, yo voy, compro una acción y si no me gusta, tengo dudas, la vendo. Todo abierto, no hay ninguna restricción. No es que, imagínate yo te digo, no, vení, invertí, no, pero dejala, porque no, digamos, justamente el incentivo es ponela y cuando lo querés la sacás. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no es cierto lo que dice Leandro? No, lo que quiero decir es que el problema de la economía no fue tener libre movilidad de capitales. El problema fue una macroeconomía que no era sostenible. El problema fue endeudarse, el problema fue un déficit fiscal, el problema fue decirle a los acreedores, vengan a comprar bonos argentinos, que nosotros vamos a hacer las reformas, que esto se va a poder pagar a futuro, y de repente las reformas no venían, y el déficit seguía igual. Bueno, obviamente que ahí los inversores se van a cansar y se van a ir, pero no es que lo corregí con una regulación. Primero lo importante. El debate sobre la regulación está, pero no es el problema de la Argentina. Pero primero lo importante para no dejarlo pasar. Hoy los índices de pobreza tienen que estar cerca del 40%, porque las mediciones eran antes de la devaluación. A fin de año va a llegar al 40%. Va a ser al 40%. Es imposible que la indigencia sea del 5 y del 6. Me parece que todo el mundo es consciente que cada vez que los precios suben más en alimentos y bebidas, con lo cual siempre la dificultad para los sectores asalariados es mayor y para los precarios. Yo te escuché. Sí, es mucho peor. Después, obviamente, está el tema de, la gente que va a comer, a los comedores y a los merenderos, también es una situación de indignidad, hay que resolverlo. ¿Es estructural? Sí. ¿Se empeoró muchísimo en los últimos años? Sí, también. ¿No daban el índice de pobreza porque decía que es estigmatizante? Sí, también. Y eso me parece serio, pero muy serio, estructural. A mí me parece, sí, pero me parece que pensando cómo resolver este tema para no empezar a ver quién... No, poner en contexto. Sí, no perfecto. Problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Porque es cierto lo que dice Carino acá. Pues nunca me sale todo Carrino. Es cierto lo que dice Carrino en términos de que las inversiones muchas veces requieren determinada seguridad jurídica para venir. Ahora, este gobierno no fue a buscar inversiones, fue a buscar prestamistas. Una cosa es un tipo que tiene dinero y lo trae, lo entierra en la tierra fierros, como dice la gente de la industria, asume un riesgo, una inversión importante, genera puestos de trabajo y después el Estado lo tiene que asistir, yo estoy de acuerdo. Ahora, una persona que lo que viene a hacer es entrar a la timba financiera aprovechando las tasas de interés del 80%, las desregulaciones del mercado financiero y de cambio, me parece que eso no pasa en ningún país del mundo. Eso es una manera de presentarlo, independientemente de que salió mal. Lo que fue a hacer el gobierno fue a buscar al único organismo que le podía prestar, al único organismo... Una vez que entramos en default. Eso fue en 2018. Una vez que entramos en default. Sí, pero... O sea, fuimos al Fondo Monetario Internacional porque se nos cerró el mercado voluntario de capitales. Y se nos cerró el mercado voluntario de capitales porque nos prestaron un montón de guita y así como entró, salió. Y entonces, en vez de incentivar nuestra capacidad productiva para generar condiciones de repago y producir dólares genuinos, que creo que estamos todos de acuerdo, aumentar las exportaciones para que la Argentina se pueda modernizar y además pueda cumplir con sus obligaciones, acá no sucedió. Bueno, pero ahora mirando para adelante, un segundito, porque a mí me parece... ¿Cómo? Yo digo, con esta economía, ¿cómo va a ser, Alberto? Porque se está hablando de un 35% de aumento, que no sé, lo publicó un medio, a mí me pareció irresponsable, salió a dar, es decir, nadie va a pedir un 35% de aumento antes de sentarse al Consejo Económico y Social. Están hablando de distribuir algo que no hay. Van a aumentar las retenciones. Hay que ver cuál es el nivel de aumento de las retenciones. Ya están diciendo los equipos de Alberto que mejor que las aumente el gobierno en ejercicio, Hernán Lombardi. El gobierno en ejercicio. Porque si las aumenta el gobierno en ejercicio, va a tener que pagar menos, va a tener menos costo político el gobierno saliente. ¿Y eso sería un gesto de elegancia democrática? Me parece que hay que actuar todos con una enorme responsabilidad y nosotros tenemos responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre, obviamente conversando con los equipos del presidente electo. Porque, bueno, retenciones, yo les digo, no soy experto, las retenciones van a aumentar. Me lo dijo a mi gente del equipo de Alberto, van a aumentar. Debate. Hay un debate en relación a eso. ¿Dos tipos de cambio? No, algunos hablan inclusive de eliminar retenciones. Lo que la Argentina tiene que tener es una política para administrar las divisas. Si no entendemos que el principal problema de nuestra estructura económica es la
lo que se llama restricción externa, digamos, ¿no? La escasez relativa de divisas. Pero vos entendés que va a haber un problema político, Leandro. Sí, a ver, si Alberto... Yo la verdad, no, pero un problema político dentro del frente. Si no, y no es que quiero ir para atrás, quiero ponerlo sobre la mesa. Sí. Yo sería un irresponsable, un ignorante si te dijese que tengo la fórmula de cómo hacer crecer más el país, y cobrando más retenciones o bajando todas las retenciones, no lo sé. Tengo en la memoria el conflicto del campo, sé los problemas. Ahora, si llegan a eliminar las retenciones, Grabois separa la casa de gobierno y no se quedan a dormir hasta el año que viene. El problema es, está bien, si se elimina, de lo que digo es, independientemente del instrumento, el objetivo tiene que ser generar una captura de un excedente económico que nos permita cumplir con nuestras responsabilidades. Y cuando el Estado captura excedente, a veces también ayuda a formarlo. Depende de cada momento. Hay que ver cuál es... No, digamos, yo no puedo anticiparme a la política cambiaria. Lo que te puedo asegurar es que va a haber una política de administración responsable de las divisas. ¿Para qué vamos a usar los dólares los argentinos? En primer lugar, para reactivar la economía. Porque cada vez que hoy, ¿por qué no nos faltan tantos dólares en nuestra economía? Porque por la recesión, digamos, tenés un superávit de la balanza comercial, pero apenas empieza a andar la economía un poquitito, se van a usar. Empieza a chupar dólares. A mí ayer me dijo Suchovic, ¿qué pasa, Iván? No, pero a ver, discurso... contestame eso y después seguís con lo que decís que es un discurso. Ayer decía Suchovic, y a mí me lo dijo Tetaz en algún momento, que así como durante el gobierno de Néstor Kirchner se empezaron a usar muchos dólares que ahorristas, grandes, pequeños, medianos, tenían en el colchón para reactivar la economía o para el consumo, esto puede volver a pasar. ¿Puede volver a pasar, Iván? Bueno, sí, puede volver a pasar. Mirá, por ejemplo, construir hoy en Argentina, dado el nivel del dólar, se ha vuelto muy barato. De hecho, producir para exportar se ha hecho muy barato. Lo que pasa es que tiene que haber un horizonte futuro. Toda decisión de inversión piensa a futuro. Entonces, a ver, estamos hablando de las retenciones. El tipo que está produciendo soja, maíz, trigo... bueno, si vos le vas a subir las retenciones, qué sé yo, al 35%, y no sé, por más que el dólar esté recontra alto, no sé si te va a invertir. El de la construcción, bueno, si vas a mantener el cepo así de duro por 2 años, tampoco, porque en definitiva es un mercado que se mueve con dólares. Ya vimos lo que pasó con el mercado inmobiliario con los 4 años de cepo de Cristina. Entonces, claro que eso que dicen Sucho y Tetaz es correcto. ¿Por qué decís que es el discurso lo de Leandro que tengo que terminar con esto? Porque la cuestión está de... Fíjate lo que dice él. Los argentinos vamos a usar los dólares para lo que yo digo. Es una arrogancia absoluta. Y es la misma arrogancia que mostraba Mercedes Marcó del Pont cuando defendía las restricciones cambiarias y ahora vuelve al ataque diciendo que hay que desdolarizar la economía. Eso, digamos, es deseable en algún lugar, pero cuando dicen desdolarizar la economía dicen, si la nafta vale $1 en el mundo, acá tiene que valer menos, porque tiene que valer en pesos. Si las tarifas valen tanto, acá tiene que valer en pesos. ¿Sabés cómo se llama eso? Control de precios. ¿Y qué pasa? Te quedas sin productos. La Argentina no imprime dólares, imprime pesos. Y para conseguir dólares tenés que aumentar tu capacidad exportadora, privatizar o tomar deuda. No hay otra forma. Los dólares que nosotros queremos producir son dólares genuinos. El campo tiene que liquidar en la Argentina. Después se verá si hay retenciones, no hay retenciones. Tiene que haber una política inteligente. Tenemos que administrar el tipo de cambio, pero porque si vos no administrás las divisas, más que el tipo de cambio, las divisas, para ser más preciso en las palabras, eso después va a inflación. No es una discusión que damos en los canales de televisión y a la gente no le llega. Es muy fácil decir lo que dice Karim, ¿no? Pero al mismo tiempo desentenderse de que cada vez que hay mucha presión sobre el tipo de cambio, lo que termina pasando es que suben los precios de los alimentos, suben los precios del transporte, sube el precio del combustible y después aparece una restricción, déjame terminar, aparece una restricción que los economistas no ven, que es la restricción social. A las restricciones macroeconómicas se le tiene que agregar que la gente no se banca más cobrar 22 lucas por mes y que eso sea lo que te cuesta llenar un changuito y medio. Muy breve porque tengo que... Estoy totalmente de acuerdo con esto de si el dólar saltan los alimentos, pega la inflación. Estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en pensar que la única manera de resolver eso es administrando el tipo de cambio o controlando. Claro, no. por eso vos sos neoliberal y nosotros somos keynesianos. Son los hechos empíricos. En muchos países del mundo hay tipo de cambio flexible y no hay saltos del tipo de cambio. ¿Pero producen dólares o imprimen? Estoy hablando de Perú, de Colombia, de todos los países de Latinoamérica. Tampoco producen dólares. En todos los países de América Latina Canadá, que vos estás diciendo, hay regulaciones del mercado de cambio. Esto es una fantasía que armaron la derecha en la Argentina. Hasta en Chile lo hay. Sí, pero no de lo que estás hablando vos. Las regulaciones que nosotros estamos diciendo no son regulaciones de flujo de salida y entrada. Bueno, pero son regulaciones que en la Argentina, después de la devaluación del 2002, pone la baña.
O sea, no son, digamos, no es que es el intervencionismo. Pero vos estás hablando de cepo, no, de agarrar el que la habló, divisa de los perdóname, el que puso digo. el cepo fue el gobierno de Macri. Yo lo que estoy diciendo, Bueno. como consecuencia. Primero lo levantó, levantó el cepo. Pero Luis, en el medio nos dejó la frivolera deuda de 120 mil millones de dólares. Bueno, o sea, mirá qué jodita nos mandamos. Que achicaran el déficit fiscal. Pero si el déficit fiscal es en pesos y los dólares son, justamente la deuda la tomaron en dólares. Partes en dólares porque tenés que pagar vencimientos. Una parte pequeña, pero los dólares lo terminan utilizando para aceitar un mecanismo. Mira, se llama valorización financiera. Cada vez que hay modelos de valorización financiera, se desvaloriza el trabajo. Entonces, o valorizamos el trabajo o valorizamos la timba financiera.